Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo la segunda parte del video sobre Braga. Espero les guste. Mi nombre es Carlos y sin más preámbulos, vamos al video. Comenzaremos por la Plaza de la República. Esta plaza es muy agradable y bastante frecuentada, tanto por turistas como por locales. Está rodeada por bastante comercio, principalmente café y restaurantes. En esta plaza se realizan muchas actividades a lo largo del año, desde conciertos hasta eventos culturales, políticos y deportivos. En esta fuente, por ejemplo, es tradición montar un árbol de Navidad bastante grande y muy bonito. Pasear por esta plaza es muy agradable, pero dependiendo de la época del año hay festividades que de verdad son muy buenas para presenciar. Por ejemplo, en mayo la Brácara Romana, en junio el San Juan, en agosto la Noche Blanca y en diciembre la llegada de la Navidad a Braga, solo para mencionar algunas. Aquí están viendo en la imagen el Palacio do Raio. Infelizmente por la pandemia está cerrado y no les voy a poder mostrar su interior, que por cierto es bastante bonito. Este palacio fue construido entre 1752 y 1755. En su interior, entre otras cosas, podemos ver pinturas, esculturas, piezas de vestuario, documentación y arte sacro. Sus estilos predominantes son el barroco y el rococó. Este palacio lo mandó construir João Duarte de Faria, un poderoso comerciante en esa época en Braga. Frigideiras do Cantinho. En el interior de esta pastelería de aspecto común, fundada en 1796, sí, lo he dicho bien, 1796, hay una historia bastante interesante. Y es que en 1995, cuando los propietarios decidieron iniciar obras para la construcción de un sótano subterráneo para almacenar insumos y otras cosas, chocaron de frente con un increíble hallazgo: una domus o casa familiar romana con más de 2000 años. Desde 1997 se puede caminar por dentro de la pastelería sobre un grueso vidrio transparente que permite apreciar el increíble hallazgo. De verdad que me gustó muchísimo el lugar. Es bastante diferente tomarse un café o comer algo en el interior de la pastelería y al mismo tiempo apreciar y poder imaginar toda la historia que está debajo de esta pastelería. Palacio de los Vizcaínos, hoy en día llamado Museo dos Vizcaínos. Desde que entré al palacio, desde luego me llamó mucho la atención su pavimento, bastante rústico, y tenía un objetivo: era permitir que tanto invitados como los habitantes del palacio pudiesen entrar dentro del palacio en sus carruajes, y después los caballos podían seguir por este corredor hasta la caballeriza. Este bonito palacio residencial fue mandado a construir en el siglo XVII por una familia noble. En este bello ejemplar de la arquitectura civil barroca se ilustra la vida de la sociedad de la época en una casa señorial y conserva muy bien su decoración original en todas sus dependencias. Lo que están viendo en este momento era algo así como una sala de espera, donde los invitados o las visitas
aguardaban por la llegada de algún miembro de la familia. Luego de seguida tenemos el salón noble, donde se realizaban grandes fiestas e importantes eventos de la familia, y podemos apreciar en su interior unos bonitos azulejos alusivos al primer cuarto del siglo XVIII y un bonito techo en madera cubierto con una pintura al óleo de 1724. Aquí tenemos la sala donde practicaban su culto religioso. Esta es la llamada sala del techo pintado, donde podemos apreciar una pintura de Júpiter en Consejo de Dioses. Podemos también apreciar mobiliario portugués de la época y bastante porcelana de origen oriental. Sala de música. En esta sala, tanto sus residentes como sus visitas aprovechaban para compartir leyendo o escribiendo libros, mayoritariamente poesía. Le dedicaban también tiempo a la música, a los juegos de mesa y otras actividades. Si te está gustando el video, házmelo saber en la caja de comentarios. Me gustaría muchísimo leer tu opinión. Y no olvides también darle like, compartir el video, seguirme y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que publico un nuevo video. Aquí estamos entrando al comedor, donde podemos apreciar, además de su mobiliario y algunas pinturas expuestas, diversas piezas de porcelana orientales, cubiertos y otras piezas de plata y vidrio de la época. Esta es la caballeriza del palacio. Y ahora quiero mostrarles una de las principales atracciones del palacio, o incluso será la atracción principal para muchos, que es el jardín del palacio. Este jardín tiene más de 1 hectárea de terreno con diversas áreas y está muy bonito y muy bien conservado. Tiene un estilo barroco, muy cuidado y preservado, y de verdad que es muy agradable para un paseo, para leer un libro o simplemente pasar un rato tranquilo. La entrada al Palacio de los Vizcaínos son 5 euros, si no me equivoco. Incluye una visita con la guía por las instalaciones que ya les mostré y algunas otras que quedaron por mostrar, y también la visita al jardín. No en tanto, si desean entrar directamente y solo ver el jardín, entiendo que la entrada es gratuita. Cámara Municipal de Braga. El Ayuntamiento de Braga fue construido entre los años de 1753 y 1756. Su diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto bracarense Andrés Suárez, quien le dio un estilo marcadamente barroco. Es permitida su entrada para visita del edificio, pero en este momento, por el problema que ya todos conocemos, no se puede efectuar la visita. Frente al ayuntamiento tenemos la plaza del municipio. En el centro vemos una fuente que se llama la Fuente del Pelícano. En el pasado, esta plaza era una plaza de toros e incluso llegó a ser un mercado. Estadio 1 de Mayo.
Este bonito e icónico estadio fue inaugurado en 1950 y su estructura está hecha de piedra y hormigón. Este estadio se construyó para ser la casa del Sporting Clube de Braga, el equipo de fútbol que representa a la ciudad en la Primera Liga de Fútbol de Portugal. Desde la construcción del nuevo estadio para la Copa de Europa de 2004, con sede en Portugal, el Sporting Clube de Braga se mudó para su nuevo estadio, quedando este para su equipo secundario, el Sporting de Braga B, para el equipo de fútbol femenino y el equipo de atletismo. Aunque hoy en día el estadio es para el equipo secundario y para el equipo femenino, no quiere decir que su gramado no sea bellísimo y bien cuidado. Junto al estadio tenemos el Parque São João da Ponte, que es un parque muy bonito en pleno corazón de la ciudad. Yo lo veo algo así como que el pulmón de la ciudad. Si pasan por Braga, no dejen de visitar este bellísimo lugar. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, espero les haya gustado. De ser así, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les pueda avisar cuando suba nuevo contenido. Les agradezco me hayan acompañado y nos vemos en un próximo video. Chao.